Listo. Como ustedes saben, están bienvenidos a la primera CIPA del curso de Excel avanzado. En este momento nos encontramos el ingeniero Luis Miguel Angarita, la profesora Delvin Mejía y quienes habla Edgar Díaz. El director de curso es el profesor Fernando José Díaz Martínez. Este es el contenido que vamos a manejar hoy. Es una CIPA específica para un tema. Vamos a ver la agenda del curso, guía de actividad de los foros, las fechas de la entrega de la tarea 2, las temáticas de la unidad, funciones lógicas, un repaso al condicional simple sí, a las funciones matemáticas como suma, sumar sí, y a las funciones estadísticas como mínimo, máximo, contar sí, promedio, promedio sí, pronóstico. Igualmente vamos a mirar específicamente el tema de búsqueda con la función buscar B y el tema validación de datos. Al final queremos abrir un pequeño espacio para aclarar dudas puntuales. El ingeniero Luis Miguel va a atender de acuerdo a estricto orden y de manera muy sencilla para que todos podamos participar. Bueno, acá tenemos en su barra superior del Excel. Han visto esta barra, ¿cierto? Esta barra pues es básicamente la que trae todas las funciones, son los comandos de Excel. Estas funciones, las que permiten al usuario el desarrollo de operaciones matemáticas, estadísticas de búsqueda y demás. Es decir, son un puente y facilitan para que podamos trabajar en las plantillas de Excel. Por ende, es fundamental el conocimiento de estas al momento de trabajar con esta poderosa herramienta como lo es el Excel. El Excel lo van a trabajar no solo en su estudio, en su carrera técnica o ingeniería o profesional, sino también en sus trabajos. En esta oportunidad se tratarán las funciones matemáticas y estadísticas que ustedes pueden ver. Bueno, funciones lógicas. Permite dar una respuesta con base a una condición. Es decir, va y verifica si la prueba es lógica, si es un verdadero o si es un falso. La prueba lógica es un criterio o una condición que se aplica para que nos traiga un resultado. El valor sí, verdadero o falso, es el valor asignado. Si la condición se cumple, es verdadero y si no se cumple, es falso. El valor por defecto será verdadero o falso. Todo esto lo vamos a ver ahorita en la práctica. Esta simplemente es la teoría para que sepan qué son las funciones lógicas. Bueno, eh, el sí básicamente tiene estos campos. Uno es la prueba lógica, otro es el valor sí verdadero y el valor sí falso. Ejemplo, se necesita dar prioridad a los pacientes mayores de 50 años en un hospital, tomando en cuenta la lista de pacientes y su edad. En la sección de prioridad, a los menores o igual a 50 se les categoriza como baja, y a los mayores alta. Entonces, ¿cuál es la idea? Traer si la prioridad es alta o baja. La función va y verifica la edad y trae el resultado. Entonces, vemos e incluimos el criterio. El criterio, entonces, vemos que nos ubicamos en la celda y traemos la edad de 83 años para el paciente Alex. ¿Sí? Colocamos la prueba lógica que dice que sea mayor de 50 y ahí trae si es alta, si es mayor de 50 o baja si es menor que 50. Y efectivamente, al correr la prueba lógica, pues vemos el resultado. Vemos que para Alex, 83 alta, para Ana, 55 alta, María, 37 baja, José, 41 baja y Arturo, 65 alta. Esto es lo que hacemos. Es muy fácil. Acá pues lo vemos, son uno 2 3 4 5 casos. Pero cuando son 5.000, 10.000 datos, pues es muy fácil simplemente al correr la fórmula que nos traiga la respuesta muy rápido, sin errores. Bueno, esta es muy importante y muy utilizada, que es el factor suma. Simplemente lo que hacemos es cubrir un rango de datos, marcamos la celda desde la primera celda que queremos que nos sume hasta la última celda y automáticamente el Excel nos hace la suma, ¿sí? Vamos a tener el siguiente ejemplo, obtener lo siguiente de la siguiente tabla, el total ahorrado por un estudiante durante 4 meses. Entonces, nos ubicamos en una celda y colocamos la función suma, damos el rango cubriendo desde la primera que queremos que nos sume hasta la última celda. Le damos enter y nos trae el resultado. En este caso, 950.000 pesos.
Como vemos, es sencillo y se entiende porque son pocos datos, pero el problema es del Excel y la facilidad que tiene el Excel es manejar muchos datos, muchísimos datos. Entonces, nos los trae totalmente sin errores. Bueno, la siguiente función matemática es sumar sí, donde tenemos rango, criterio y rango suma. Entonces, rango. El rango es el conjunto de celdas en las que se aplica el criterio. Ya lo hemos establecido y es uno de los errores muy comunes, que ese rango no lo ponemos fijo y al irse moviendo, pues nos va a sacar errores, inclusive nos aparece el famoso ND o NA como no disponible. Entonces tenemos que tener en cuenta que establecemos el rango desde la primera celda que queremos sumar hasta la última. Y para eso le colocamos, como ya lo mencionamos en la web, le colocamos F4, que son unos signos pesos que nos deja fijo una celda si queremos que nos deje fijo el criterio. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. El criterio es la condición aplicada al rango. Si se cumple, se sumarán las celdas rango suma, cuya ubicación coincida con las de rango. Y el rango suma es el rango al que se le realizará la suma. Ya lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Entonces, el cobro de un peaje nacional es de 12.000 pesos por cada moto y 15.000 por cada carro. A usted le corresponde ajustar el cobro de cada viajero según su vehículo, además de sumar los cobros debidos a viajeros en moto. Entonces acá tenemos los ejemplos. Juan Moto, José Carro, Ernesto Moto, Milagros Carro, Alfonsina Moto. Bueno, entonces aplicamos el sumar sí, rango, criterio. Entonces, en la primera celda colocamos el criterio, el primer criterio, moto, y el rango entre 12.000 y 15.000. Al correr esta función, sumar sí, vemos que está trayendo efectivamente el valor de 12.000 cuando es moto. Es decir, él automáticamente sabe que para la moto son 12.000 y el carro 15.000 y nos lo convierte y nos lo trae. Nos evita ese dispendioso tema de meter los temas manualmente. Todo lo hace automático. Entonces acá podemos ver cómo al aplicar el criterio, efectivamente nos convierte y nos trae el cobro del peaje para cada caso. Bueno, acá simplemente estamos verificando, estamos revisando cómo se maneja el rango que utilizamos para vehículo, para moto y para carro. Bueno, tenemos otras funciones que no son matemáticas, sino se consideran estadísticas. ¿Sí? Estas funciones estadísticas, pues tenemos la mínima, la máxima y la promedio. Entonces va al listado de datos, nos busca cuál es el dato más pequeño y nos lo trae en mínimo. Va y nos busca el rango más, el dato más grande y nos lo trae como máximo. Igualmente, nos toma todo el rango que nosotros le pongamos en números y le saca un promedio, y esa se llama promedio. Todo esto pues es muy útil en cualquier tema de contabilidad, de ingeniería, en todos los temas necesitamos trabajar bastante estas funciones estadísticas. El rango siempre, como ya vimos, es en las celdas seleccionadas. Tenemos otra que es contar sí, donde tenemos también un rango y un criterio, como ya lo vimos. Cuenta la cantidad de celdas que se cumplen bajo cierta condición. Ya lo vimos, ¿no? Si es moto, nos suma solo las motos, el precio del peaje de motos. Si es vehículo, nos suma solo lo correspondiente a vehículos. Entonces, rango, conjunto de celdas a las que se les aplica el criterio, y criterio es la condición aplicada al rango. Promedio sí. Entonces, bueno, ya como les dije, pues simplemente vemos un rango, lo marcamos desde la primera hasta la última celda. ¿El criterio cuál es? Que efectivamente traiga su promedio. El criterio es la condición aplicada al rango. Si se cumplen, se va a promediar el valor de las celdas cuya ubicación coincida con las de rango. Y rango promedio es el rango al que se le realiza el promedio. Bueno, no se confundan porque pues esto es muy teórico, pero teníamos que dar la parte teórica. Sin embargo, en la práctica la vamos a ver a continuación. Igual, perdón, ingeniero, este es un Sí. repaso de lo que ya hemos visto en la tarea uno y en la tarea 2. Entonces, yo creo que ya se van eh, informando más, entonces para que por favor tengan en cuenta. Esto ya lo hemos hecho en la tarea uno, también se hizo
en la web de la tarea 2. Simplemente es un repaso para ahorita hacer un ejercicio. Exacto. Y pues ustedes se van familiarizando porque pues tenemos conocimiento de que hay personas que no han tenido ningún contacto con el Excel. Lo importante es que se metan a la plantilla, se metan al Excel, hagan los ejercicios. Así es como se va aprendiendo. No se asusten porque se ve un poco complicado, pero es muy sencillo una vez ya vayan ustedes trabajando. Entonces vimos que en funciones estadísticas tenemos un ejemplo. Teniendo en cuenta una lista de pacientes que contienen su edad y un estado de vacunación, encontrar el paciente más joven, el paciente con mayor edad, el promedio de edad en general, la cantidad de vacunados y el promedio de edad de los vacunados. Entonces este es el insumo. Por ejemplo, Alex tiene 33 años y está vacunado. Así, cada uno. Entonces vamos a aplicar las funciones estadísticas. Entonces, ¿cómo calculamos el paciente más joven? Entonces, el paciente más joven utilizamos el mínimo. Al utilizar el mínimo, pues, ¿qué nos pide el mínimo? Simplemente marcar el rango de edad desde el primero hasta el último, ¿sí? Y así podemos darle un enter y podemos calcular cuál es el paciente más joven. Con máximo, perdón un segundito que está pasando un avión. Bueno, con máximo igual. Colocamos la función máximo, max. La función, como ustedes ya vieron, se puede traer desde funciones o se puede escribir. Si nosotros escribimos igual, max, abre paréntesis, y cubre el rango y da enter, obtenemos lo mismo que dar la función máximo, que ya la tenemos como un atajo que tiene el Excel para que sea más sencillo. Promedio, igualmente, traemos el promedio de edades entre todos nuestros pacientes, le damos igual promedio, abrimos paréntesis entre la función, en este caso la B2 a la B6, cerramos el paréntesis, enter, ahí obtenemos el promedio de edad. Contar sí, entonces este es un condicional, va y nos trae, nos suma los sí, los suma los no, en este caso estamos pidiendo que nos sume los vacunados, es decir, los sí, entonces serían 3. Para eso es que nos sirve. Acá lo vemos muy práctico. El máximo, el mínimo y el promedio y el contar sí. Entonces, teniendo en cuenta una lista de pacientes, entonces acá vamos a traer el promedio sí. Entonces es una suma donde nos estamos promediando y sumando los dos. Está haciendo dos condiciones. Una condición que es la edad y otra condición es si está vacunado. Y efectivamente nos trae el promedio de edad de solo los vacunados. Es decir, esta es una función que nos está vinculando, nos está asociando dos funciones, una que es el promedio y otra que es la sumar sí. Entonces, al unir esas dos, nos trae el promedio de edad de personas vacunadas. Bueno, funciones de búsqueda y referencia. Esta también es muy importante porque en una gran cantidad de datos va y nos busca un dato y nos lo trae a una columna. Entonces, ese se llama buscar V, buscar B. Tiene una, dos, tres, cuatro características. Primero, el valor buscado, que es un valor puntual. Luego, la matriz en donde lo tiene que ir a buscar. Luego, el indicador en qué columna está ese dato. Y luego nos lo trae en un rango. Entonces, buscar un valor, el valor buscado es la primera columna de una matriz, matriz tabla. Luego devuelve un valor de la columna indicada, indicador de columna, y la perteneciente a la misma fila. Entonces, valor buscado es el valor que se busca. Encontrar en la primera columna de la matriz puede ser texto o puede ser el valor de otra celda. La matriz tabla es la tabla seleccionada para buscar y hallar el dato. En su primera columna tiene que estar el conjunto de valores con los que se realiza la búsqueda. Indicador de columnas, comenzando por la primera columna de la tabla, este indicador es el número correspondiente a cada columna en la misma tabla. Y por último, el rango. El rango es la variable tipo lógica, verdadero o falso, que se emplea para determinar si se requiere coincidencia más cercana al valor buscado, verdadero o al valor que coincida exactamente, o sea, falso. Bueno, se ve un poco complejo, pero lo vamos a mirar en un ejemplo más adelante donde vemos que es bien sencillo. Un ejemplo acá sencillo. Valor, buscar B. Entonces, en la tabla de factura, asignar a cada producto comprado su respectivo valor unitario según la tabla de precios.
Tenemos una tabla de precios donde tenemos que el mango vale 1.200, la pera 3.000 y la papaya 4.500. Y tenemos nuestro repositorio que es la factura. Entonces ahí tenemos los diferentes clientes con su producto que compraron sus cantidades. Entonces tenemos que traer el valor unitario para que nos calcule automáticamente el valor total multiplicando el valor unitario por la cantidad. Ese es un caso muy típico de una factura. Entonces, acá, eh, la tabla de precios o el insumo original es la matriz tabla, ¿sí? Es la que vamos a fijar como la que va a establecer el tema. Luego el indicador de columna, entonces vemos que el producto mango está en la columna 2, el valor buscado puntualmente está en la columna B9. Entonces acá podemos ver B9, buscar B9 es el valor buscado, mango, vamos a buscar solo el mango. El rango entonces está desde la A3 a la B5 de la tabla de precios. 2 es la columna que tiene que traer en la columna 2 y falso para que sea la coincidencia exacta. Bueno, entonces vemos que al asignar el tema, simplemente nos va a traer el valor para cada mango, nos va a traer el valor unitario que es 1.200, para cada pera nos va a traer los 3.000 y para cada papaya los 4.500. Automáticamente no lo trae y simplemente multiplicamos en la tabla del 3 la cantidad por el valor unitario y obtenemos el valor total. Ese es el uso grande del buscar B. Igualmente, vamos a ver cómo fijamos esos rangos, porque el problema que se presenta, que han presentado bastantes inquietudes, es cómo fijar esos rangos, cómo establecerlos para que no se nos vayan moviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que se sale del rango y entonces ya no trae nada, porque no encuentra el rango que tenía que buscar. Bueno, validación de datos. Este es cuando ustedes ven en la tarea 4 tenemos que establecer unos datos y ponerles unos nombres específicos a esas celdas. Entonces, se accede a esta herramienta a través de la opción Datos, Herramientas de datos. Permite establecer el tipo de formato de la celda. Entonces, si ustedes ven en la tarea 4 que tenemos, por ejemplo, la celda nombre. Ahí no se le puede incluir números. La idea es que nos salga un error y nos diga no podemos incluir números, solo texto, solo no nombres. En los ID, que son números, no podemos meter nombres. Puede ser por error, puede ser en gran volumen de datos, pues se presenta mucho esto. Entonces, vamos a Excel, en datos, herramientas, ahí encontramos el tema de validación de datos. Permite establecer el tipo de formato de datos de la celda, esclarece los límites de valores o condiciones, permite incluir un listado de elementos y también podemos meterle un mensaje que diga error. Ojo, estos son solo de letras. No, estos son solo números, ¿vale? Ejemplo, se requiere que ciertas celdas solo puedan seleccionar las opciones A, B, C o D, además que se muestren un mensaje de error en caso contrario. Entonces, se selecciona la opción lista, se escriben las posibles opciones en origen, eh, oprimimos chulito en omitir blancos, entonces para que no muestre error en celdas vacías, y le ponemos el chulito en celda con lista desplegable. Permite una lista con las con las opciones en la celda. Se requiere además que tenga un mensaje de error. Entonces le ponemos un mensaje de error que diga ingrese una opción válida, opciones válidas solo la A, B, C o D. Y le damos a aceptar. Entonces, podemos ver que si vamos a incluir un 4 y tenía que ser A, pues nos sale un error, un mensaje que dice no, ingrese las opciones válidas. Esto es lo que tenemos que hacer en la actividad 4 de la tarea 2 para todas las celdas. No solamente las dos primeras que me han presentado ese caso, tienen que ser todas las celdas. Entonces, otro ejemplo, cree una celda que solo reciba números decimales entre 0 y 5. Por ejemplo, 4, 7, 3, 3, 2. Lo mismo. Entonces, permitir. Creamos que sea decimal y límite entre. Entonces le ponemos entre qué? Entre 0 y 5. Igualmente, pues le colocamos un mensaje que diga formato de rangos entre decimales entre 0 y 5. Al utilizarlo, pues vemos acá que si se le incluye 6,3, pues sale error. Si le metemos -2, por lo que no es decimal, sale error. Entonces, esto es lo que hace el formato de validación de datos.
Entonces, esto es lo que queríamos mostrarle de manera rápida. Como dijo el profesor Luis Miguel, es simplemente un recuerdo, un refresh de los webinars y de la tarea uno que fue presaberes. Entonces, ahora vamos a trabajar con ustedes, el profesor Luis Miguel. Adelante, ingeniero Luis Miguel. Mm, Buenos días, Juan. ¿Ya me escuchan? Sí, señor, sí se le escucha. Adelante, Juan. Vale. Eh, pues acá revisando esto, el archivo, mirando la función de sumar sí y de promedios, pues sería acá entonces esto, escribiríamos la función sumar sí entre estos. Dice el producto que queramos, en este caso, producto uno o perdón, no. El rango sí sería este. Eh, Señor, Juan, un segundito. ¿Usted le puede dar permiso de anfitrión al ingeniero Luis Miguel? Que se quedó la, sin permiso, es tan amable. Luis Miguel Angarita. ok, regale un momentico porque, Venga, yo lo mm, busco. ¿en qué parte se le da? Al ingeniero Luis Miguel Angarita. Luis Miguel, Luis Miguel. Darle el permiso para Sí, de anfitrión. mm, anfitrión. Pues, Ya estoy buscando, profe, ya estoy hay tres buscando. punticos, se para sobre él y aparecen tres punticos, ¿cierto? Sí, señor. Eso, ahí en esos tres punticos creo que está No dice, no dice marcar como host. mm, no les sabría decir la verdad acá en este ingeniero Luis momento. Miguel. ¿Nos escucha? Eh, el- Ya creo que le puede dar para que el ingeniero nos hable. Sí, bueno, gracias. Eh, bueno, Juan, Señor, esto listo. Ahora sí, ya estoy ahí atento. Lo dejé como anfitrión y pues se me fue esa falla ahí. Listo, bueno, Juan, vamos entonces a empezar a realizar el ejercicio. Vamos primero a utilizar la función suma. Vamos con ese ejercicio, vamos a utilizar la función suma, ¿no? sí, Entonces, señor. eso ya lo habíamos hecho. Entonces, por favor, explíquenos usted cómo haría ese ejercicio. Es tan amable. Pues esto, bueno, en este caso, pues sería sumar la suma de los productos, ya que en el total eh, sería, Solo ahí nos permites realizar suma, ¿listo? Entonces, realice sí, la señor. suma de cada columna, por favor. Y aquí en el valor total, esto sería igual. Así sería la suma del precio de todos los productos y el total de los productos en stock. Sí, profe.
Ahí el valor total, sí, sería ahí, sería ¿cómo sería ahí el valor total? ¿Usted cómo interpretaría esa parte? O sea, Ya ahí donde sería dice el valor total, entonces, ahí como en eh, esa celda, en la G15. ¿Cómo interpreta usted ahí? ¿Cuál sería el valor entonces, total? ¿Qué función aplicaría usted ahí? la suma del, entonces eso ya sería como una multiplicación Sí, muy bien, Juan. de los Sí, 20 exacto. de los 25.000 pesos por los cinco que hay en stock. Ok, muy bien, Juan. Mientras que usted va haciendo, es importante que cuando nosotros compartamos archivos y esto, ustedes revisen el correo institucional. También en el Excel es de analizar qué es lo que vamos a realizar nosotros, esto que nos está solicitando, entonces para que ustedes puedan identificar. Ahí en ese ya usted puede utilizar la función sumar también para que usted sume ese valor, ese total ahí. ¿Listo? Sí, señor. Y ahí ya quedaría ese Ok, total. listo. Muy bien, Juan. Ahora vamos a hacer la siguiente tabla. Ahí, por favor. Entonces vamos a ver. ¿Usted qué haría en esa tabla? ¿Qué haría? ¿Qué me está diciendo? ¿Derecho qué? Derecho a bonificación. Sí. Eso sería un promedio de los que vendieron ¿Qué- más de 4 millones, ¿sería? exacto. ¿Qué haría usted ahí? ¿Con qué función? Esto, contar sí. No. Mm, Alguien, bueno, alguien, alguien que de pronto diga qué función utilizaría ahí. Promedio, sí. Promedio, ¿No? el sí, profe. Ok, ok. muy bien. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dio esa respuesta? Yo, profe. Ok, Luisa, Luisa muy Santa. bien. Entonces la función es la función igual sí. No, no le dé función Así es, no, sí. igual la función sí. ¿Por qué? Porque me está dando un valor que sí, o sea, si son 4 millones, ¿cierto? Esto, ¿qué pasa? O sea, tiene derecho a bonificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo sería ahí? Función, sí. Esto de los ¿Y, qué, o- 4 y con qué, y millones. con qué, sí, con qué otra la utilizaría? No, todavía, No, ok. todavía no va, todavía no iría el valor de referencia. Todavía no Ok. iría. ¿Con qué otra función iría ahí? Seleccione la función sí, para que le abra el paréntesis. Listo. ¿Cuál sería la prueba lógica ahí que me está pidiendo? Mm, ¿Con el qué valor otra, de qué otra función la haría yo ahí? O sea, ¿qué otra Mayor función? o igual. Promedio. ¿No? Si yo sumo las celdas ¿Sería de la la suma? J, exactamente, sí. Si yo sumo de la J3 a la J8, ¿sí? Que son los meses, entonces yo escribo suma, Juan, escriba Sí, suma. señor. Entonces ahí le abre, seleccione la función. No, seleccione la función. Borre suma Suma. y selecciónela para que él le abra paréntesis hasta junio. Solamente hasta junio Junio. porque ya tenemos un total. Listo. Ahora, ¿qué haría? Cierra Espéreme, profe. paréntesis, Sí, cierra paréntesis. Y ahora qué me está diciendo, que si esa suma es mayor a qué. a 4 millones. Exacto. Entonces, Eh, mayor, sí, es mayor. Mm, no, ese es menor. no, mayor. Mayor. Eso, igual a qué, al valor de referencia. Entonces, ¿a cuál Es sería? el de 4 millones. Exacto. Entonces, présteme atención, Juan. Como Señor, siempre vamos a tener como referencia ese valor. Entonces, ¿qué hago yo con eso? darle F4. Exacto, del F4, por favor. No, pero el F4 se lo ahí a ese, es del F4 ahí, del F4.
Listo, profe. Ay, usted ya está como los de abajo. Bueno, esto, listo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué otra función voy a utilizar ahí? El, Entonces le damos punto y coma. Ahí ya iría la función de promedio. Ahora, mire, ahí dice, ahí me está diciendo valor sí, ¿cierto? Ahí me está valor sí diciendo. verdadero. Entonces sí, valor sí, ¿por qué? O sea, ¿a mí qué me está diciendo? Que sí o no, ¿cierto? ¿Cierto que sí? No, 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 Sí, no, no. no, Eso, sí, señor, está bien, está muy bien. Sí, Juana, sí está bien. Que sí, o sea, que después de esa suma, si el valor es mayor a esa referencia, ¿qué pasa? O sea, que sí sí tiene tiene derecho a derecho. bonificación, ¿cierto? Y Sí, si no, señor. entonces después punto y coma. O sea, que si el total le dio punto y coma y después de sí. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ¿ahora qué hace? Cierra paréntesis porque Cierro tenemos un paréntesis. paréntesis abierto, El de que es la el de la suma. función. Exacto. Entonces, del enter, por favor. Listo. Sí puede observar. Entonces, ahora ahí le da clic y si quiere arrastre a la derecha a ver qué nos aparece. Listo. ¿Fácil? Sí, señor. Juan. Ok, Claro. bueno, listo. ¿Comprendieron, por favor? Hay que aprender es a interpretar. Ahora, ¿qué me dice ahí donde está el valor de todos los productos con más de 20 unidades? ¿Qué vamos a utilizar ahí? Esto ¿Qué, sería qué, la qué suma función? también. Alguien que diga qué función es. Alguien que me Contar, diga. ¿Ah? contar. No. Alguien que me diga. El sumar, sí, profe. Ok, muy bien, listo. Sí, Juan, así es. Entonces, vamos a utilizar la función igual, sumar sí, sumar punto sí. Entonces, para que lo haga, ¿de qué, De Juan? los productos que tienen más de 20 unidades, que serían estos. Entonces sería el stop con el valor, ¿listo? Porque, porque toca seleccionar desde la F5 hasta la F20, ¿sí? Sí, señor. Ahí, o sea, desde la Desde 15, Sí, F15 hasta la F20, ¿listo? 20. Sí, señor, los 6 productos. Ok, listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahí le damos punto y coma. ¿Y ahora qué voy a hacer? El criterio que entonces sería poner más de esto, mayor, el signo Que si mayor es que 20, mayor, si dicen con más de mayor o 20 igual, unidades, exactamente, a 20. Pero recuerde que ahí iría entre comillas, el mayor igual y ese iría entre comillas, ahí ay, mayor igual. No, ciérrela, dele ahí cerrar, ahí y ahí, eso, las comillas ahí. Es importante mayor o igual a porque es 20. que me va. ¿Y ahora qué más hago yo ahí? Esto ¿Qué me faltaría sería ahí? El rango de la mayor a suma. 20. ¿Cuál sería la suma? ¿Cuál sería ese rango? Punto y coma ahí. ¿Cuál Sí, sería el rango? mm, Ahí le está diciendo rango de la suma, el vea. Ahí precio, está. el No, precio del valor rango, total. exactamente. Ahí le está diciendo rango suma. Selecciónelo, por favor. No todo, ¿no? Hasta de El la G hasta la producto 20. 6. Ahí. Listo. Entonces, ahí ahora qué hace? Esto ya cerraría cerrar el paréntesis. Paréntesis y le da enter. ¿Listo? Bien. Ahora ahí abajo donde dice cuántos productos, ahí, ¿qué haría usted? ¿Cuántos productos tienen un valor superior a 20.000? ¿Quién Con- dice qué función utilizarían ahí? Juan, por favor, vamos a ver que uno de sus compañeros participe. Sí, señor. Un ¿Qué, máximo, ¿ah? Contar, sí. máximo, ¿Quién dijo contar? Sí, Yo. listo, muy bien. No veo el nombre, pero muy bien, excelente. Es contar punto sí, exactamente. Listo. Entonces vamos a utilizar la función contar punto sí. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué sería ahí, Juan? Entonces sigamos. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuántos productos? Entonces sería este mismo No, rango. no. ¿Cuántos productos? Lea bien. El rango Ah, ok. criterio. El de precio. Exactamente, muy bien. Listo. ¿Y qué me está diciendo? Que si es que, Mayor a 20.000, entonces sería entonces,
Ahí abrimos comillas. Mayor, ¿Mayor a bueno, qué? mayor a 20.000. Exacto. Mayor a 20.000, Mayor. exacto. Ahí tengo Y que ahora, colocar el no, signo no peso, porque me no, está no es diciendo, necesario. no, sí, porque me está diciendo valor superior, o sea, superior. O sea, yo Ok. no lo puedo dejar igual. Entonces a 20.000. Ahora, ¿qué falta ya después, allá en la comilla, en la última? Eh, ya sería el cerrar el paréntesis. ¿Sí? Y le damos enter. Muy bien. Listo. Ahora vamos con la otra donde dice promedio. Promedio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué función utilizaríamos ahí? Por favor, Juan, vamos a ver. Señor, Joana dice que promedio. ¿Quién más? Promedio sí. Ok, muy bien, felicitaciones. Listo, entonces vamos a utilizar la función promedio punto sí. Bien, Carol, muy bien. Igual promedio punto sí. ¿Qué me está diciendo ahí? Ahora que me está pidiendo un rango, ¿cierto? ¿Cuál sería ese rango? la cantidad de productos. ¿Cuál sería el rango, Juan? Ah, no. Sí, Acuerde que hay un rango y hay un criterio, ¿no? Ahí me está diciendo. El rango sería el precio con el stock, ¿no? promedio, el precio, promedio del precio. El rango sería el stock, ¿no? El Sí, stock. señor. Listo, hasta ahí está bien. Después, ¿qué me dice? Ya con los productos de menos unidades, menos de 10 unidades en stock. Con menos de 10, o sea que ahí ¿qué haríamos? Abrir comillas, menor a Con menos de 10. 10, ahí le podemos dar menos, porque mire como dice arriba, con más de 20 unidades y con menos de 10, o sea, menor o igual a 10, exactamente ahí. Ok, sí, señor. Ahí cerramos y ahora qué más me dice? Esto, menos de 10 unidades en stock No, y ya ahí todavía nos falta algo más, Juan, porque ahí me mm, está el pidiendo precio de los productos. un rango promedio, ¿sí? Entonces, Sí, señor. exacto, el precio, exactamente, punto y coma y el precio. Que es Ahí lo la, seleccionamos. Eso, hasta 38.000. Listo, cerramos paréntesis y ok, muy bien, listo. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? no, señor. Ok, vamos entonces al ejemplo de la hoja 2. Disculpe, buenos días. Yo sí quisiera, tengo una duda. ¿Sí? ¿Quién habla? Arriba donde nos dice derecho a bonificación, ¿cierto? Y aparecen todos los Sí. totales. Hicimos la sumatoria. ¿Se podría haber cogido también solamente con los totales? No, no porque a mí, dele ahí clic donde dice sí, por favor, Juan, listo. ¿Qué me está, no, dele solamente clic, bueno, ahí nos está diciendo que no porque me dice que si yo tengo derecho a bonificación, si yo estoy por encima de 4 millones, ¿cierto? ¿De qué? De la suma, o sea, del trabajador, ¿sí? Porque es que yo necesito identificar, o sea, debo de sumar el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Quién fue Sí, el que hizo señor, la sí lo pregunta? escucho. César. Sí, sí, Listo. señor. Entonces, eso. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me pide un rango, ¿sí? Eh, a mí me está diciendo que si tiene o no tiene derecho a bonificación. Entonces, si yo utilizo la función sí, o sea, que la suma sería solamente o sea, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí? Y si ese es mayor al valor de referencia que tenemos allá, o sea, si cumple o no cumple. Pero igual podemos solamente entonces, si yo le doy suma, ¿sí? O sea, si yo le doy suma, si yo le digo ahí, si yo le digo, perdón un momento, o sea, si yo le digo a él solamente el total, pues lógicamente que yo ya me voy a dar cuenta quién no lo tiene, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta, por lógica estamos dándonos cuenta que el de 3.900 no. O sea, ninguno en los meses cumplió para llegar a mayor de 4 millones. No sé si me hago entender. Entonces, igual por lógica lo entendemos, pero la idea es que ustedes, o sea, aquí la idea es que ustedes aprendan a utilizar la función sí, que estaría combinada con la función suma. Entonces, por eso, se selecciona los meses de enero a junio,
que nos va a dar igual el valor de esa suma, que ya la tenemos, pero la idea es que ustedes identifiquen. De pronto puede haber un mes con cero o algo, entonces por eso se toman esos valores. Bueno, ¿Queda claro, tutor, César? disculpe la molestia. Sí, sí, sí queda muy claro, pero digamos, por ejemplo, yo ahí hubiera podido, por ejemplo, colocar sí y solamente el total con Hagamos el referencia a 4 ejercicio, millones. Juan. Juan, hagamos el ejercicio, Sí, como señor. Sí, o dice sea, Juan. todas fórmulas. Hagamos el ejercicio como dice Juan. A ver, bórrela ahí, borre esa fórmula y vamos a hacer Sí, el ejercicio como dice Juan. Igual, Juan, por favor, oriente a su compañero. O sea, para mí sería sí sí, y la casilla donde dice total, que sería la J9, Solo sería sí, total. señor. mayor o igual, creería yo, Al valor de referencia. al valor de referencia. Ese iría entre Mayor comillas. ¿O Ahí no? igual, igual igual. a 4 Ahí solo millones. sería Sí, igual, igual señor. al valor de referencia. Sí, creo que Sí, sería así. Ya. Y ya cerrándolo. igual sí. El total, el mayor de referencia faltaría un. Ok. Me faltaría el sí y el no para que haga el ejercicio, pues teniendo en cuenta o sea, la sugerencia o como quiera hacerlo César, a ver si le da igual. O sea, Entonces, Sí, Es que pondría sí. después ahí de Ahí es es ese, sí. sin el ahí, punto y coma, o sea, ahí ahí va J9 mayor o ok, igual al espera. valor de referencia. Ahí ya sería. Sí. Pero faltaría el sí, Y quitarle las comillas al mayor o a, igual n a tres. la operación. Ajá. ¿Así? Pues yo creería, no estoy seguro si el tutor me corrige en algo. dele ahí Así. enter, Juan, por favor. Entonces, córralo a la derecha, pero déjenme ver un momentico la fórmula, por favor, de ese. ¿Qué faltaría ahí? Mm, Dejar con Los- referencia absoluta el el valor valor de absoluto. referencia. Deje el N3 con eso, déjelo Valor con absoluto. referencia. Sí, eso, listo. Y dele a la derecha. Da igual. Pero pues la idea es que ustedes manejen, porque pues igual ahí estamos utilizando Solo los totales. en derecho a unificación, sí, ahí estamos utilizando la suma dos de cada funciones. trabajador de enero a junio. Entonces, para que ustedes hagan las Muchas combinaciones. gracias, tutor, por la Igual no solicitud. hay, igual no hay problema. La idea es que ustedes interpreten qué es lo que les está pidiendo para que así mismo puedan ustedes empezar a trabajar. Vamos con el ejemplo 2 por favor. Tutor, o sea, ahí en ese caso se podría utilizar, si no se tiene el valor total, se usa como referencia el suma. Y si Sí, tiene el valor total, entonces aprovechar el valor total para hacer la misma función, pero ya con el valor. exacto, sí, muy bien. Profe, Listo. profe, disculpe, saliéndonos de los ejemplos, ¿su Sí. merced va a reiterar hoy la tarea número 2? Ahorita revisamos, no se preocupe, ahorita revisamos. ¿Listo, Andrés? Gracias, profe, muchas gracias. Vamos con el ejemplo 2 por favor. Vamos a hacer el ejemplo 2 rápidamente. Listo. Analice, por favor, ahí qué haría usted en los espacios en blanco, Juan. Minimicemos un poquito más para que sus compañeros, eso, exacto ahí, para que sus compañeros puedan hacer. Entonces, vamos ahí. Listo, Juan. ¿Qué va a hacer Sí, ahí en el señor. valor total? ¿Listo? Ahí sería la suma Ok, bien. de estos. Aquí vendría a ser también la suma de los productos. Acá sería el producto multiplicado por la
por el precio. Y aquí sería la suma. Ya sería ahí como digamos la... Ah, ok. Ya, entonces acá sería como es la función buscar, sería este producto. Estamos en la hoja 2. Sí, pero acá pues, me dice la función buscar. No, Entonces no, la no, función... pero Ok, igual lo tenemos en esa tabla ahí mismo. Vamos a utilizar la función buscar OV de ese ejercicio en el que buscar estamos trabajando. V, ¿Sí? que sería el valor buscado, que es el total de buscar B. Que ahí sería el valor buscado, que sería el total de la... Del escape un momentico, escape o escape. Señor, Listo. Pero vamos a hacerlo. Recuerde que esos son los valores, 126.000, sí, 87 y 1.924. Vamos a utilizarlo donde dice producto. sí, Ahí señor. vamos a utilizar la función buscar OV. ¿Qué me pide ahí? La Eh, función buscar OV. ¿Pero qué me está pidiendo a mí? V. ¿Qué dice que con el código 1, qué voy a hacer? A ver cómo lo interpreta. ¿Qué producto tiene el código 1? Producto ¿Qué 1, producto nombre 2, tiene el producto 3. producto? Exactamente. Entonces, buscar V, Juan, Sí, señor. ¿qué haría usted? ¿Cuál sería el valor El buscado en este uno, caso? Exacto, el código uno. seleccionábamos, listo. ¿Y ahora? Cerrar y buscar en la tabla. Ahí sería en toda la tabla. En el Haga el rango, ejercicio, ¿no? De la tabla. haga el ejercicio como usted lo está haciendo y como usted cree que lo haría. Entonces sería en la tabla 2, Columna 3. 1, 2. No, porque ahí me está No, es la preguntando 2. el Sí, está producto. bien, 2. Dele Entonces 2, sería la dele. tabla, la columna Columna 3. 2. No, está bien, 2. Siga, Juan. ¿Ahora qué le falta? Y, y ahí en rango sería esto, ¿Cierto? la función, la verdadero, No. Recuerde que ¿no? Falso. utilizamos, recuerde que utilizamos siempre falso o cero. Falso o cero. Bueno, coloquemos cero, profe. Y ahí ya sería. Listo. Ahí está bien. Entonces, ¿qué me dice? Que con el código 1, ¿qué sería el producto 1? Ahora vamos con el precio. ¿Cómo utilizaría la función ahí? Buscar B, el mismo código, Mm, la misma tabla. Uno, dos. Ahí estás buscando Columna el precio, 3. columna 3 y el cero. Disculpe, tutor, en este cuando se le ¿qué? da el código 1, o sea, se le puede también dar el F4 ahí, porque sería solamente ese. No, no, porque a mí me está diciendo el ejercicio que debo buscar V del código 1 y en la otro lado está el código 4. Más bien, ahí lo A que esta, podemos hacer es a la tabla. a la tabla exactamente, sí, a la tabla le podemos dar Ok. F4. Y entonces después ya no es sino copiar y cambiar los números de las columnas. Y Pero entonces, haga el ejercicio como usted está pensando, Juan, y verá. No le va a dar porque le va a dar siempre el producto 1 o no le va a dar porque es que lo buscado, la ahí le va función a dar. depende de Entonces, la columna, debe cambiar la columna. Cámbiala ahí, póngale el 3 a ver qué le aparece. pero entonces sería Porque C15, el C15. Entonces sería también colocar el C15 esto en esta función como con F4 para que todos
dependiendo Pero de la columna, entonces, ahora sí. exacto, pero ahora cambie columna, exactamente, ahora cambie las columnas. 3, aquí es la columna 4 y acá es la columna 5. Ahí ya sería Y esa. exactamente, muy bien. Ahora vamos a hacerlo con el siguiente ahí, con el del 4. Tutor, ¿Sí? hola, Laura, tutor, buenos días. podrían, hola, buenos días. Por favor, ¿podrían repetir cómo hicieron el ejercicio de código, producto y precio? Es que me tuve que De, ausentar un momentito. del skate, ahí, por favor, Juan, del skate. Señor, sí, Escape. señor. Listo, vamos a explicarle nuevamente el ejercicio a Laura, ahí en el producto uno, por favor. Ahí donde dice producto, en la fórmula abajo, en el de buscar V, ahí, listo. ¿Qué me está diciendo, Ni? ¿Que debo de qué? De utilizar la función buscar V para traer el precio, el código, o sea, traer el producto del producto uno. Con el código uno debo traer el producto, el precio, el stock y el valor total. Entonces utilizamos la función borre, eso, exacto, borre la referencia absoluta, borre la fórmula y hacemos el ejercicio nuevamente. Listo. Me dice que busco con el código uno punto, punto y coma. ¿En qué matriz voy a buscar? Seleccionamos esta parte, le damos, ahora qué me está diciendo, cuál sería el indicador de columna. ¿Dónde está el dato que vamos a traer? Está en la columna 2. Entonces, punto y coma 2, punto y coma cero o falso, cerramos paréntesis y le damos enter. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer para que podamos hacer el ejercicio? Entonces, damos referencia absoluta. ¿Se acuerdan? Juan, ¿le puede explicar cómo es referencia absoluta? Es con la tecla F4. F4 Listo. es referencia absoluta. Profe, yo en mi Entonces, compu le doy F4 y no ¿qué me hace computador nada. tienes? Dale la Perdón, función Fn. Es con es que FN. normalmente o tiene que subrayarse la casilla, digámoslo así, lo que la C15, Yo O, también, subrayarse y darle F4. yo también tengo el portátil Shift, y Shift 4, dele Shift 4 y verá que le aparece el signo peso. Shift 4. a mí me funcionó, profe, fue con FN. Pero me borra la Fn, fórmula. Sí, no, profe, es entonces es con FN, profe. Dígale que Fn, intente con el que FN. está al lado de la tecla De control. función, Profe, desde una del Windows. pregunta. ¿Sí? Profe, Sí, lo ¿me escucho, escucha? Jesús. ¿Sí? Eh, ¿Cómo solucionar el problema de formato? Digamos ahí cuando, no sé si a veces una celda se la reconoce como texto y otras como número, y pues cuando uno va a aplicar la función, entonces aparece el error esto ND o no hay dato. Sí, a mí me El, ¿Cómo parece se el, lo el, mismo. soluciona ese error, profe? ese le aparece porque, mire, ahí Darinel les está diciendo función F4, en otros es simplemente F4. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué le aparece ND? Si quiere, démosle enter ahí un momentico, enter, por favor. Borremos los datos de abajo, Juan, por favor. Borremos los de abajo, borremos los de abajo, pero entonces quítele la referencia absoluta, por favor, de todo. Quítele la referencia absoluta, bórrele ese signo pesos. Ahí le quedó en el de, en ese, en la SC15 le quedó una referencia ahí. Arriba Sí, en ya vi, fórmula, ya vi, sí. listo. Dele ahí enter y dele copia hacia abajo. Ese es el error que le aparece. ¿Por qué? Porque la fórmula no es correcta. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio, por eso es que les aparece, porque ustedes creen que la tienen de pronto bien, pero es porque no están aplicando o la referencia absoluta o porque la fórmula él está tomando y le genera ese error. Entonces, vamos a hacer ahora sí el ejercicio con referencia absoluta. Dele control Z para que no nos devolvamos tanto.
Disculpe, Control doctor, Z, qué pena. control Z, sí, César. Lo que pasa es que yo sigo intentando con lo que me dicen para el valor absoluto y no me da, ni con un función, ni con la otra que me dijeron, F4 tampoco, no he sido capaz. O sea, me toca Pero usted, Código, colóquele el Si no, signo ahí te pesos toca antes de. manualmente eso cada iba a signo preguntar, entonces de... toca manual. Uno sabe colocarle el signo eh, pesos eh, lo- entre letras, digámoslo así, letras y números. exacto, Sí, sí. Lo que señor. pasa es que usted seleccione, César, seleccione Sí. como hizo Juan. Juan, seleccione ahora la A4, selecciónela, Pero, sí, señor. Ya. selecciónelo y dele la referencia absoluta y dele ahí. Entonces selecciona y el F4, del F4 ahí. O el signo pesos, coloca el signo pesos. Pues sí, Una a mí preguntita, estadística me ha tocado solamente, o sea, coger, ya O sé lo puede que hacer manual, entre letra y número o alfabexos, y ya, con Shift 4, con Shift 4. ¿Listo? listo. Listo. Vamos entonces, vamos a hacer rápido ese ejercicio para entonces explicarle un poquito de la tarea 2. Ahí, ¿qué pasa ahí? Ahí me está tomando porque dejamos referencia absoluta, entonces simplemente vamos a cambiar ahí en precio, stock y total, vamos a cambiar solamente los números de columna, porque en producto es la columna 2, en precio sería la columna 3 y en stock sería la columna 4 y en valor total sería la columna 5. Listo, muy bien. ¿Qué cree usted que podamos hacer ahí? ¿Podemos copiar la fórmula? ¿Alguien que me diga sí o no? Se puede copiar la fórmula y se le cambia el primer valor por el el número de la correspondiente casilla. al número de la casilla. Solo se cambian esos números de la casilla. Hagamos el ejercicio. Le quitan. Juan, présteme atención. Dele cancelar Señor. ahí y présteme atención. Copia la fórmula de precio, la del código 1. Y mire Esta. exacto, cópiala. Cópiala toda Y la pego acá. y pégala ahí. Ya tenemos identificado algo que es la columna E15, ¿cierto? Sí, señor. Entonces cambie la C por la E, ahí arriba. Es más rápido para ustedes. Dele ahí, entonces, y cámbiela, y cambie, y listo. Ahora, entonces, si quiere, seleccione hacia abajo y cambia solamente después las columnas. Es que muchacho, es solamente que ustedes interpreten, no es más. ¿Listo? ¿Quedó Sí, claro? Vea. señor. Ahí están los valores. Listo, muy bien.